Very good. Okay, excellent, guys. So here we're going to learn. Okay, vamos a ver entonces the adverbs of frequency. Okay, this is the grammar for this class, which is called adverbs. Repeat, adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Very good. Adverbs ¿Qué of son frequency. adverbs of frequency? Adverbios de frecuencia. Adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency, exactamente. Y en realidad, ¿qué es un adverbio de frecuencia? Un adverbio es una palabra que modifica un verbo. ¿Me explico? Un adjetivo modifica una cosa. Carro rojo. Entonces estamos modificando la cosa con un color. Pero cuando ya queremos modificar un verbo, por decir corre, podemos decir corre rápido. Siempre corre. Nunca corre. Entonces ahí entra a los adverbs. Muy bien. Este es un adverb of frequency que significa que van a modificar o describir la frecuencia del verbo, o sea, de la acción. ¿Ok? Muy bien. Para eso vamos a utilizar unos como always. ¿Ok? Después podemos ir más abajo a la mitad y podemos decir sometimes. ¿Correcto? Y después podemos ir abajo y decir never. ¿Ok? Estos que estamos viendo aquí, que acabo de escribir, cuando hablamos de always, estamos hablando de una acción, ¿correcto? Que se ejecuta al 100%. O sea, algo que siempre hace. Cuando hablamos de sometimes, es una acción que se ejecuta al 50%. Un día sí, un día no. Cuando hablamos de never, tenemos una acción que se ejecuta al 0%, o sea, nunca. Muy bien. Entre always y sometimes podemos ver usually, que es usualmente, ¿ok? Y también podemos ver often, que es a menudo. Podríamos decir que usually es aproximadamente un 80% o 85%, ¿ok? Y podríamos decir que often es prácticamente como un 80%. O sea que estamos hablando que son muy similares. ¿Ok? Very good. Entre sometimes y never, vamos a ver seldom. Vamos a ver seldom. Y vamos a ver rarely. ¿Ok? Que son para acciones que se ejecutan en un porcentaje muy mínimo. Seldom podríamos decir que es aproximadamente un 15%. ¿Ok? Y rarely podríamos decir que es aproximada un 10%. O sea que entre 10 y 15 no es mucho la diferencia. Por lo que le estoy tratando de decir que seldom y rarely prácticamente son iguales. Seldom es como decir casi nunca y rara es como decir, rarely es como decir rara vez. Eso es todo. Profe, pero ¿cuándo sé cuándo es el 5 o el 10%? No importa, son parecidos. Entonces use el que quiera, ¿ok? Los más importantes es el del 100%, el 50% y el 0%, ¿ok? Very good. ¿Vamos bien? Excelente. Yeah. Ahora, ¿cuándo los utilizamos? Cuando hablamos en tiempo presente, siempre lo vamos a usar. Si decimos, por ejemplo, he swims, el nada, o digamos, he studies English. Él estudia inglés. Yes, he studies English. Entonces, ¿cuándo vamos a usar los adverbs of frequency? Si vamos a usar un verbo, siempre lo vamos a usar antes del verbo. O sea que si queremos decir él siempre estudia, diríamos he always study. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Yes. Entonces diríamos he always study. Como también podríamos decir, si estamos hablando en primer persona, podríamos decir I always study I English. always English. Ok, sea cualquiera de los dos casos, siempre va a ir antes del verbo. Verbo. ¿Vamos bien? Very good. Yes. Porque va a modificar Ahora, el verbo. cuando
cuando estamos hablando de los dos, por ejemplo, podemos decir he is studying English, o sea que él está estudiando inglés. Cuando vamos a tener un auxiliar y un verbo, entonces siempre va a ir después del auxiliar y antes del, hello, Verbo. y antes Verbo. del verbo, o sea, en la mitad. He is Okay. always Entonces ahí diríamos he is, ¿qué? studying. Always Very studying good. English. He is always studying. Diríamos si siempre está estudiando. He is always studying. Ok, ¿vamos bien o vamos mal? Yes, yes. Very good. Igualmente, si estamos hablando de pronto solo con el verb to be y decimos una frase como, por decir, he is at home, o sea que él está ¿dónde? En la En la casa. Casa. Entonces iría siempre después del verb to be. O sea que si queremos decir que él siempre está en la casa, diríamos he is He is always at home. así de sencillo. He is always at home. He is always at home. ¿Ok? Y la palabra del millón y la pregunta del millón, pues las preguntas se hacen como siempre ya aprendieron a hacer las preguntas en presente. Nada cambia. Simplemente incluyen el verbo. O sea que podemos formular preguntas como does he always study? ¿Qué significaría que sí el qué? Que si él Siempre siempre está estudia. Ok, estudiando. very good. También hay otra que podemos decir que es muy común. Por ejemplo, does he ever eat? Does he ever play tennis? Que si él alguna vez ¿qué? Juega Juega al tenis. Does he ever play tennis? Ok, como también pueden ser las de do. Por ejemplo, do you sometimes go to the beach? Que si usted qué? Que si yo a veces voy a la playa. Que si usted a veces va a la playa y así sucesivamente. Ok, lo que sí vamos a tener claro es que la pregunta general para frecuencia es how often. How often, ok? ¿Con qué frecuencia? Sería la pregunta. How often do you play tennis? ¿Con qué frecuencia usted juega Juegas tenis? ¿Cómo podríamos decir how often does he cook chicken? ¿Con qué frecuencia qué? Cocina. Cocina pollo. Él cocina pollo. Ok, y ahí ya responderíamos con los adverbios de frecuencia. Esta es la explicación para los adverbs of frequency, ok? Very good. Entonces yo voy a tomar un pantallazo. Vamos a parar la grabación otra vez para poder mandarles el video, ¿ok? Y vuelvo y mando otro link.